Primero que todo, en este capítulo se ve el esfuerzo del predicador, hablando del capítulo 3, se ve el esfuerzo del predicador por resaltar la superioridad de Cristo respecto a Moisés, la superioridad de la gracia respecto a la ley. Por eso dice la Biblia que de tanto mayor es digno este. Es decir, Jesucristo, la gracia, es superior a la ley. Cristo es superior a Moisés. Entonces, se está exhortando, o la exhortación tenía como finalidad o como fin, era como mantuviera su fe o su fidelidad en Cristo. Dado que esa vitalidad, ese entusiasmo han decaído, y por consiguiente, como el entusiasmo, la vitalidad en cuanto al evangelio había decaído, eso trajo como consecuencia desánimo, cansancio y la duda, de tal manera que ellos querían volverse a la ley. Es decir, ese desánimo los estaba llevando a abandonar el evangelio y a querer regresar a la ley. Estando en la gracia, ahora querían volverse a la ley y estaban perdiendo la vitalidad, el entusiasmo. Me explico. Cuando una persona llega a la iglesia, bríos con esos deseos, pero llegan circunstancias que lo hacen como bajar las manos. El problema era más grave en este sentido, porque esta carta es hebreos. Entonces los hermanos hebreos querían regresar a la ley y habían perdido la fe. Ahora, se cree que ellos tenían en cierta manera, añoraban volver al culto levítico. Es decir, querían volver al culto que practicantes. Querían volver a los sacrificios y querían volver otra vez al sacerdocio del templo en Jerusalén. Dicho de otro, querían perder la fe en el Mesías. Muchas persecuciones, les habían despojado los bienes, los perseguían, el imperialismo gobernaba. Entonces, estos cristianos estaban perdiendo la fe y querían volver a la ley, dando por sentado que ese evangelio de pronto no era el momento y que ese Jesús de pronto, ¿será que es que él es el Mesías que había de venir? Entonces, eso dio origen a que el tono de cuando le exhorta, porque eso era bastante grave lo que estaba sucediendo, y es entonces cuando se da lugar a que les hable directamente el Espíritu Santo lo sucedido en el desierto a los infieles de Israel. Por eso usted lee la Biblia cuando dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oye voz. Mire, el predicador cambia de tono y ahora ya no los exhorta a él, sino que pasa a citarles las escrituras. Dice, bueno, digan al Espíritu Santo, que les hable él, por lo cual, como dice el Espíritu,
si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Es decir, que les recuerda lo sucedido en el desierto a los infieles de Israel. ¿Sabe? Estaba pensando, yo le decía a Dios, digo, Señor, hace poco termino un estudio de la experiencia de Israel en el desierto y de un momento a otro quiero hablar de incredulidad y me encuentro con el mismo pasaje sobre lo sucedido con Israel en el desierto. Mire que primero lo cita Corintios y luego en la carta a los Hebreos vuelve y se cita ese incidente. De manera que otra vez volvemos a Israel, pero aquí tenemos que ponerle cuidado, porque dice, el predicador, como que él deja de estarle hablando ya y le dice, bueno, ¿qué es lo que les pasa a ustedes? Como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me probaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no quieren entender mis pensamientos y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Amén. Ahora que avancemos el estudio, se darán cuenta que el problema fue incredulidad. Y vamos a ver las consecuencias de la incredulidad. No le crea a la gente que dice que ellos también creen en Dios. No, eso es mentiras. Hay gente que dice que cree en Dios en una forma, pero resulta que son incrédulos. Porque Dios le agradas. El que se acerca a Dios crea que existe y que es galardonador de los que le buscan. De manera que no todo el que abre la boca a decir que cree en Dios, cree en Dios. Entonces, hermanos, mire, hay que prestar atención porque como ya cambian de tono, él empieza a hablar y le dice, bueno, ¿van a oír o no van a oír? Si oyereis hoy su voz, por lo cual, como dice, no Pablo, como dice el Espíritu. Cuando el Espíritu habla, es profecía. Si usted lee las cartas de Apocalipsis, al final dice, el que tiene oído para oír, oiga qué, lo que el Espíritu dice. Si habla el Espíritu, hay que poner cuidado, porque la amonestación está siendo para gente cristiana y se coloca como ejemplo la andanza de Israel. Y dice la Biblia que el Señor les dijo, no entrarán en mi reposo. Ahora, cuando dice la Biblia, siempre andan vagando en su corazón, es que sus pensamientos siempre están equivocados y como están equivocados sus pensamientos, no han entendido mis enseñanzas. Cuando dicen vagar de corazón, es no tener un corazón estable, firme, sólido. Estaba pensando, cuando la gente empieza a perder la vitalidad, el entusiasmo por estar en la iglesia, está cayendo, está perdiendo la fe. Sea quien sea, sea líder, sea Dorcas, sea diácono, sea quien sea, cuando usted empieza a tener esos comportamientos, usted está perdiendo la fe y puede caer en incredulidad y eso te lleva a la apostasía. Por eso hay que oír lo que dice el Espíritu. Amén. Ahora,
el tema del éxodo que es mencionado era usado con regular frecuencia en la liturgia de la iglesia, en sus comienzos o en la iglesia primitiva, con relación al pueblo de Israel. Porque la iglesia, si bien Israel es el pueblo de Dios, ahora la iglesia es el nuevo pueblo de Dios. Y a ella es que se le amonesta que no vamos a repetir lo mismo que repitió Israel. Por eso dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Amén. Y es allí donde se evidencia que la problemática estaba en su incredulidad. Amén. Ahora, ¿qué es incredulidad? ¿Sabe usted que el mundo se va a perder por la incredulidad? La Biblia dice, y esta es, por eso le digo que la gente que dice que cree en Dios, no cree en Dios. El sicario cree en Dios y cuando va a matar a alguien se persina o le hace una cruz a la pistola. El que quiere conseguir un cachito, le dice que ojalá Dios le diera un dinerito, un chavito para él comprar el cacho de marihuana. Entonces ellos creen que Dios está metido en ese corrinche. El brujo, el hechicero, tiene la cruz allá y tiene la Biblia. Los que están allí por la televisión, por la radio y que te hablan que el hermano tal y después te hablan del horóscopo, ellos creen que Dios está metido ahí, pero aunque hablen de Dios, Dios no está metido allí. Por eso dice la Biblia, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. De manera que tú tienes que examinar la vida. Cuando tú empieces a perder la vitalidad y empiece a haber desaliento en tu vida cristiana, te aseguro que estás perdiendo la fe. Y el perder la fe obedece a que has dejado de oír la palabra o de creer la palabra, porque la fe viene y por el oír la palabra. O sea, esto no lo podemos divorciar. Tú te puedes parar, pero hay gente que puede estar aquí al punto de un colapso, pero la idea es estimular tu fe, fortalecerla con la palabra. Amén. ¿Qué es incredulidad? Esta es de origen moral y espiritual. La incredulidad tiene un origen moral y espiritual. El hombre de una manera soberbia elige deliberadamente permanecer independientemente de Dios. La soberbia. Por eso le digo que el hombre que dice que cree en Dios no le cree a todo el mundo. Por eso se le predica el evangelio, para que crean. Pero el hombre quiere creer en un Dios, pero vivir independientemente de Dios. El hombre dice que cree en Dios, pero quiere seguir viviendo en la fornicación. El hombre quiere decir que cree en Dios, pero quiere seguir practicando hechicería, quiere seguir practicando robo, atraco, hurto, y dice que cree en Dios y que Dios está metido ahí. Dios no está metido allí. Amén. Entonces, la incredulidad tiene su origen en lo moral, porque el hombre decide de una manera soberbia, elige el hombre, no Dios. El hombre decide vivir deliberadamente y permanecer independientemente sin Dios. Es decir, papá, mamá, tío, hermano, usted allá con su evangelio y yo acá con mi Dios. Pero no, eso no es así. No es en la manera que nosotros queramos, es como dice la Biblia. Amén. Yo estaba pensando y miraba por ahí y decía, mire, en el mundo donde estamos, sacan unas leyes que uno se sorprende. Hoy usted no puede, si va una mujer en la calle y usted la mira, entonces, ¿qué va a suceder? A usted, si es varón, lo van a llamar que es un acosador sexual, ¿verdad? Eso es verdad.
La pregunta es, ¿por qué una bendita mujer se viste provocativamente? A ver, dígame la verdad. A ver, ¿para qué se viste provocativamente? Ellas saben que tienen buen cuerpo. ¿Para qué muestran ese ombligo? No, díganme, díganme, ¿para qué muestran el ombligo? Para que la vean. Y si lo tiene bonito, pues claro, porque hay mujeres que tienen un cuerpo muy lindo. Pero después dicen acosador, pervertido. Si un hombre saliera en calzoncillo, lo meten preso. James, no vas a hacer eso porque te meten a la cárcel, al civil en la cárcel. Y ahí sí van a decir ella, ay, pervertido. Ah, pero y ustedes sí pueden salir así. ¿Sí estamos o no? Entonces las leyes legislan. ¿Y creo en Dios? No. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. El ser humano quiere creer en Dios a su manera. Y esa es la incredulidad. No puede ser eso en la iglesia. Amén. El hombre quiere vivir independientemente, usted allá con su religión y yo acá con lo mío. Es un incrédulo, porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, ¿verdad? Aleluya. Uno a veces mira y dice, hola, pero es increíble. Uno dice, pero igual, ¿por qué tienen que estar así? Pero nosotros no podemos exigirle moral a un mundo que es inmoral. Pero yo me cuestiono, digo, pero increíble. ¿Por qué provocan a los hombres? ¿Por qué? Claro, eso no está justificando lo que hace un hombre. Pero díganme, pero ese es el mundo lleno de maldad. Uno se pone a mirar y no, hermanos, es una cosa asombrosa. Pero ese es el mundo de maldad. Entonces, la incredulidad es cuando el hombre quiere vivir independientemente de Dios. Por lo tanto, la incredulidad, escuche, es ausencia de fe, falta de credibilidad a la verdad. Cuando tú dejas de creer la verdad y de aceptarla, hermano, y esto no es para los inconversos, es para ti y para mí. Amén. La incredulidad es ausencia de fe, falta de credibilidad a la verdad, y la incredulidad, es una consecuencia del pecado. La incredulidad es consecuencia del pecado. La incredulidad, escuche esto, es el cemento que endurece un corazón para no creer en algo o en alguien. Por eso dice la Biblia, no endurezcáis. Cuando se echa cemento en un piso, luego queda sólido, duro, ¿verdad? Se está llamando a la iglesia, hermanos, vuelva a la iglesia, no se aparte. Por favor, recuerde que Israel, por andar en maldad, es que se apartaron y fueron infieles a Dios. La incredulidad es infidelidad a Dios. Amén. Infidelidad, la incredulidad es infidelidad a Dios y es hacer el corazón duro. La incredulidad surgió junto con el mal cuando el hombre cambió la fe por la razón. El hombre quiere razonar, el hombre quiere explicar cosas y él cree que la razón está por encima de la fe. Claro, la fe no anula la razón, la fe no está, no, pero la razón no debe estar por encima de la fe, pero el hombre razona. Él dice es que esto y esto yo no estoy de acuerdo, pero no, la fe está por encima de la razón porque la fe va más allá de la razón. Amén. La razón trata de discutir las cosas y argumentar. La fe es creerle a Dios. Y los hombres se van a condenar por la incredulidad. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Pregunto, la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él crea que no se pierda, como el Salvador. Y eso no es. Entonces, volviendo al caso aquí a la iglesia, si tú tienes estos síntomas, la iglesia los hermanos hebreos estaban siendo amonestados y le dicen, si oyereis hoy su voz. Cuando usted y yo oigamos la voz del Espíritu, obedezcamos. Amén. Así que la incredulidad es ausencia de fe, falta de credibilidad. Hay gente que se pone a leer libros o a ver ciertas cosas y ponen en duda la palabra de Dios. Llegó un momento cuando salió el Código Da Vinci y la gente creía más en el Código Da Vinci, y unos jóvenes me venían a preguntar a mí que por qué la Biblia dice eso cuando en el Código Da Vinci, a mí qué me importa el Código Da Vinci. A mí me interesa es este libro. Este libro es poderoso. Amén. Este libro es poder. Amén. Este libro transforma, cambia. Aleluya. Nuestra confianza crecerá, escuche, a medida que crece nuestra relación con Dios. Ya que es difícil creer o confiar en alguien que aún no conocemos. Usted no va a confiar en alguien que no conoce. De manera que en la forma en que tú te acerques a Dios, vas a tener más confianza en Él. Porque el que se acerca a Dios crea que existe. Mi relación con Dios me lleva, amén, a creer que Él es capaz de hacer y no provocarlo. Amén. Por eso dicen las Escrituras, mire, el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. El hombre natural no cree en Dios y por eso no lo busca. Cuando tú y yo nos vamos alejando de Dios, estamos perdiendo fe. Nuestra fe se está debilitando. Así que esto debe ser un síntoma para analizar. Si el entusiasmo, mi vitalidad en el evangelio no está en contra de que tú tengas una situación de bajo de nota físicamente hablando, te sientes triste porque te ha pasado alguna situación, porque la economía no te da, porque bueno, tuviste una decepción, obvio. Eso no está, porque la Biblia dice que Dios se acuerda, conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo, ¿verdad? Pero eso no te debe llevar a que tú te desalientes. Hay gente que dice, hermano, ¿cómo está? No, hermano, es que yo ya me desanimé y no quiero volver a la iglesia, es que mi familia. ¿Cuál es el problema? Nadie te está diciendo que no sientas pesar o dolor, pero ¿por qué tienes que dejar de venir a la iglesia cuando la Biblia dice que no te dejes de congregar? Eso estaba pasando con los hermanos hebreos. Ellos estaban dejando la congregación. Hermano, la incredulidad, escúchame bien, desagrada a Dios. Amén. Aquí tengo consecuencias de la incredulidad, pero lo vamos a dejar porque ya son las 8:30. Pero recuerda, el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. ¿Por qué? Porque él cree que tiene la suficiente, que él es autosuficiente. Voy a adelantarte algo. Cuando una persona solo piensa en sus intereses personales, puede ser una consecuencia de incredulidad, porque él es egoísta. Él solo quiere que Dios le ayude en lo que él quiere y punto. Pero a Dios hay que buscarlo cuando tengo y cuando no tengo. Cuando estoy alentado y cuando no tengo aliento. A Dios hay que buscarlo. Si me da o no me da, a Él hay que buscarlo. En las buenas y en las malas. Amén. Aleluya. Para que te des cuenta a dónde puede llevar la persona. Pero hermanos, cierro aquí. Lo que le da aliento y fuerza al creyente no es tanto el cantar, es oír. Esta palabra es la que te da fe, porque esta es la voz del Espíritu. Hermano, cuando ya el creyente
no quiere creer lo que dice aquí, empaque y vámonos. Porque esta palabra es lámpara y luz. Mire, hay gente que dice que cree en el Señor, pero no se bautiza. Si usted le dicen que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores y que si usted no se bautiza se va al infierno, usted va a quedarse quieto allá. Si usted cree, usted se bautiza. Porque el que creyere y fuere bautizado será. Entonces, hermano, no todo el que dice creer, cree. Ahora, hay gente que sabe que Dios existe, pero no quieren estar en rebelión. Porque cuando tú no obedeces a Dios, estás en contravía. De hecho, cierro aquí invitando a alguien que no es cristiano. A ver, te voy a hacer claro. Una persona que no es bautizada en el nombre de Jesús no es cristiano. No, no es cristiano. Para tú ser cristiano, tienes que, la gente se añadía a la iglesia cuando se bautizaban. Y de esa manera venían a ser miembros del cuerpo de Cristo. Mientras tú no lo hagas, tú no eres miembro del cuerpo. Y te digo algo, y si la muerte te sorprende, te pierdes. Si hay alguien aquí que quiera creer en Jesucristo, levante su mano ahora y yo voy a orar por usted para que se salve. Venga, joven, voy a orar por usted. Venga, vamos a orar por usted. Nosotros estamos aquí no por nuestra fuerza, sino que hemos creído en el que murió y resucitó por nosotros. Amén. Y otra cosa, hermano, la gente sí entiende el evangelio. No hay que decir que no, la gente entiende. El problema es que la gente no quiere.